Bajo el limonero, con Iduna Rusol. A la entrevistada de hoy llegué buscando una red, un grupo de personas que trabajaran la literatura de la misma manera que yo, o de maneras completamente diferentes y que me pudieran aportar algo nuevo, algo que me estimulara, que me hiciera crecer y seguir indagando en herramientas, aplicaciones, lecturas, algo que me hiciera crecer como escritora. Al final, el sentarte a escribir es una tarea muy solitaria, por lo menos en mi caso. Escribas poesía, prosa, artículos, me da igual, es una tarea que haces tú contigo misma, para otros. Y bueno, creo que he aprendido a lo largo de todo este recorrido como escritora que tener una red, un grupo de personas que entienden todas las fases de la creatividad es muy importante. Suma mucho, te deja mucho más tranquila, la verdad. Y las asilvestradas es uno de los nombres que más se repetían cuando pedía consejo, cuando buscaba en internet. Y aquí estoy con una de ellas. Andrea Mateos es una de las personas origen de esta comunidad literaria, las asilvestradas. Con ella resuelvo todas las dudas que tenía en torno a esta comunidad. Le hago todas las preguntas que me había planteado antes de lanzarme a colaborar en su Patreon. Y bueno, creo que es una conversación llena de respuestas, de consejos, de píldoras y sobre todo, si te dedicas a escribir como hobby, de manera profesional, de cualquier manera tienes que seguirlas, tienes que conocerlas, porque estoy completamente segura de que tú y yo nos juntaremos en alguno de los eventos que organizan. Así que espero que disfrutes muchísimo de esta conversación bajo el limonero. Te dejo con Andrea y sus asilvestradas. Lo primero de todo, bienvenida Andrea, gracias por estar aquí. Y bueno, la pregunta base, ¿quiénes sois las asilvestradas o qué es las asilvestradas? Bueno, Las Asilvestradas es un proyecto que nació como idea hace exactamente 2 años. De hecho, lo inicié inicialmente con mi socia Alicia Dimnet, que era editora. Las dos nos conocimos por Instagram, nos hicimos amigas y nos dimos cuenta de que teníamos un público muy parecido. Entonces, bueno, fueron como varios meses ahí de fusión de su audiencia con la mía hasta que generamos el diseño gráfico y ya el 9 de mayo fue cuando nos abrimos el Instagram, que al principio iba a ser un Instagram de divulgación únicamente. Lo que pasa es que llegó octubre, el mes de las escritoras, y no sé, nos apetecía como hacer algo físico. Comenzamos a organizar encuentros, eventos. Ella y yo ya los estábamos haciendo por nuestra cuenta de forma individual, entonces dijimos, jolín, ¿por qué no dejamos de hacerlos de forma separada y los juntamos todos en las asilvestradas? Que de ahí nacieron los encuentros de literatas, que ya son como lo más famoso de todo lo que hacemos. Entonces, bueno, el proyecto fue creciendo como poco a poco, pero casi sin pretenderlo. Y resulta que, bueno, llegó marzo, es que han pasado muchas cosas, como ves, en muy poco tiempo. Sí, sí. Entonces, ella por motivos personales, ella tuvo que dejar el proyecto, vale. Me quedé yo sola. Fueron unos meses muy duros porque, claro, teníamos muchísimos compromisos que teníamos que abarcar las dos. Al quedarme yo sola, pues, bueno, me costó un poquito incluso de la salud. Y ya meses después decidí, pues, incorporar a otra compañera que yo ya había conocido también haciendo ferias de arte, pop-ups y demás, que es Lorena de Fesimarro, que es nuestra actual vicepresidenta y directora de arte. Entonces dijimos, bueno, pues el proyecto, aunque va a ser fundamentalmente literario, va a tener también una parte artística, que es la parte que dirige ella ahora mismo al 100%, que tiene sus propios proyectos, iniciativas, que bueno, ya te contaré en algún momento de la entrevista. Pero más o menos para que veas en estos 2 años, desde que nació la idea a ahora, todos los cambios que ha habido, y tanto a nivel de personas como incluso de temática, porque ya no es un proyecto 100% literario, sino que ya también incluimos otras disciplinas artísticas. Porque tu formación, Andrea, bueno, tu formación o tú de dónde venías, ¿cómo os encontrasteis? ¿Las dos erais escritoras? ¿Os vinculabais al mundo de la literatura y de ahí las asilvestradas? ¿O no sé cuál es tu raíz de la que vienes? Sí, bueno, yo soy periodista, pero con todo lo que pasó de la pandemia,
a mí realmente lo que siempre me ha gustado es hacer literatura. Entonces, claro, cuando llegó el coronavirus fue como lo que nos pasó a muchos, ¿no? Que nos planteamos, me puedo morir mañana, la vida es más corta de lo que nos pensamos, me quiero dedicar a lo que realmente me apasiona, que era escribir libros. Entonces, yo justo los 3 meses que estuvimos confinados, escribí mi primer libro, que es Mis otras primeras veces, y la primera persona a la que yo se lo mandé para que lo reseñara y contara un poco qué le había parecido era Alicia Dignet, justo, que yo la conocí porque me saltó una publicidad suya en Instagram. Entonces hizo un book trailer súper bonito, habló de él, yo, jolín, esta persona que no me conoce de nada, que es mi primer libro además, qué generosa. Pues sí. Entonces empezamos a hablar poco a poco, cada vez más, audios de 20 minutos por las mañanas y digo, vamos a ver, esto le tenemos que dar salida por algún lado, tenemos que iniciar algún proyecto juntas. Y luego además es que hablando con ella, su audiencia y la mía era una audiencia femenina muy parecida, de características muy similares. Entonces a las dos nos gustaban los libros, a las dos nos gustaban las flores y entonces empezamos a hacer como un brainstorming, libros, flores, asilvestradas, a ella le gustan mucho las manchas de tinta negra, bueno, nació así. El proyecto de las asilvestradas es verdad que tuvo como muchas semanas de diseño gráfico, porque o yo no me veía reflejada en ese diseño o no se veía ella hasta que al final llegamos como ¿no? a comprender bien que, bueno, aquí nos vemos reflejadas las dos, hemos aunado las audiencias, ya lanzamos el proyecto, pero fueron varios meses con calma que fuimos como conversando un poco qué era lo que queríamos hacer y cuál era nuestra labor, que fundamentalmente era dar a conocer la voz de mujeres escritoras, sobre todo de mujeres vivas, que son al final las que quieren vivir de su arte, a las que les tenemos que pagar las facturas, las personas que consumimos sus escritos, ¿no? Ahora ya estamos metiendo un poquito de todo, pero inicialmente el proyecto fue así. Y el objetivo o la necesidad que queríais cubrir con las asilvestradas, ¿cuál es? Que autoras, noveles o escritoras consagradas, vivas, como dices, lleguen a más gente, era crear un entorno, o sea, no sé cuál era el objetivo o la necesidad que cubrís. Pues fundamentalmente era, primero cuando comenzamos a difundir la obra que estaban haciendo ellas, era ayudarlas con el tema de la promoción. Vale. Luego después nos dimos cuenta de que muchas, a pesar de que las ayudábamos con la promoción y difusión de sus obras, no era suficiente para que pudieran vivir de sus escritos, cosa que nosotras sí estábamos haciendo. Entonces dijimos, si nosotras lo hemos conseguido, ¿por qué no generamos esas sinergias o esos lazos que para nosotras el networking es lo más importante para que cualquier proyecto salga adelante? ¿Por qué no favorecemos esos espacios para que estas personas puedan llegar a conseguir lo mismo? Entonces fue así como dimos el salto a lo físico y nacieron los encuentros de literatas, que eran espacios completamente gratuitos, que, bueno, de hecho el proyecto de las asilvestradas, nosotras pusimos dinero de nuestro bolsillo personal durante un año de forma desinteresada y generosa para unir a todas estas personas y que se conocieran, tejieran lazos, sinergias, eran encuentros muy chiquititos, de 15 personas máximo, precisamente para que pudieran conversar mejor entre ellas y favorecer esos encuentros de calidad. Y bueno, de hecho, a raíz del primer encuentro, que fue exactamente hace un año, el 19 de octubre del año pasado, luego nos hemos enterado que muchas compañeras que se han conocido en esos encuentros han trabajado juntas. Qué bien. O sea, que las conexiones que se han establecido son muy bonitas. Entonces, bueno, nació un poquito así. O sea, nosotras sobre todo lo que queremos es, aparte de difundir la obra de escritoras y de artistas, es conectar a esas personas, porque sin networking ningún proyecto sale adelante, que dejemos de vernos como competencia, que aquí el mundo es muy grande y todas tenemos cabida, pero que sin contactos de calidad es súper difícil. Que esto nos lleva un poco a lo que vamos a hacer el domingo, que es la primera jornada de emprendimiento para mujeres artistas, una jornada de entrada libre y gratuita en la que va a haber 4 charlas de 4 temas que para nosotras son súper importantes, ¿no? Tema de finanzas, que a las mujeres artistas no les mola nada hablar de pasta, pero hay que hablar de pasta. Tema de marketing, que tampoco les gusta. Y luego gestión de comunidad, que es un poco lo que hemos hecho nosotras en las asilvestradas. Y cómo hacer networking de calidad. Porque sin contactos es muy difícil vivir de tus escritos, por ejemplo. Totalmente. Hay algo que has dicho que me parece muy importante y es la necesidad de crear red, de crear una comunidad para poder... Porque es verdad que vivimos en una era en la que el individualismo está en muchas cosas, ¿no? Tú te tienes que cuidar por encima de todo, tú. Sí. Que sí, que evidentemente la base de todo es cuidarnos a uno mismos, estar bien y tener esa raíz fuerte, esa base fuerte, pero hay mundos en los que o creces en conjunto o no. O sea, yo, por ejemplo, ya te voy a hacer preguntas quizá de una manera un poco más personal, pero para tener un ejemplo también. Yo acabo de publicar mi segundo libro, se publicó el día 2 de noviembre
Y es verdad que la difusión es súper importante. Yo estoy contactando con mujeres a las que yo sigo y de las que yo disfruto, por ejemplo, de sus reseñas, y las estoy pidiendo que por favor, si quieren leerse mi libro, tienes que crear red, porque es que si no, yo sola, hablando con mis amigos, no voy a conseguir que me lean. O sea, en este sentido, por ejemplo, eh, ¿cómo se crea la red en asilvestradas? ¿Qué mujeres pueden formar parte, por ejemplo, de esas reuniones de literatas que comentabas? ¿Cualquier persona yo puedo ir directamente a esa reunión? ¿O sois vosotras quienes me contactáis? ¿O cómo es la manera de crear esos grupos? Sí. Nosotras tenemos varios tipos de eventos. Hay algunos que son de carácter privado y otros que son de carácter público. Por ejemplo, el evento del domingo es gratuito y de entrada libre. Puede apuntarse absolutamente quien quiera. Los encuentros de literatas sí que son de carácter privado, la mayoría. Hay algunos que sí que lo hemos hecho abierto, pero la mayoría intentamos que sean de carácter privado. Uno, porque queremos que cada mes haya voces nuevas, claro, y que todo el mundo tenga oportunidad. Dos, porque son encuentros más orientados a personas profesionales, es decir, en los encuentros abiertos pues vienen chicas que tienen otros trabajos, que acaban de publicar un libro, pero no se dedican a ello al 100%. Entonces, a la hora de establecer contactos de networking, pues va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, a lo mejor hay chicas que, no sé, que tienen 50 años, que llevan 20 obras, la invitamos a un encuentro de literatas, claro, esa chica viene, nos va a dedicar su tiempo, además son personas con cierta influencia y esperan que en ese encuentro encontrará personas parecidas con las que tejer sinergias. Entonces, para nosotras es muy importante analizar esos perfiles para que todo el mundo, puesto que es como el espacio de una casa lo que nosotras creamos, se sienta cómodo y sienta que lo que se está llevando es valioso. Entonces, tenemos como varios tipos de encuentros. Los de literatas, que generalmente son privados para grupos de 15 mujeres, que intentamos que todos los meses que lo organizamos sean mujeres distintas, pero de perfiles parecidos, que les resulten interesantes. Y luego los encuentros abiertos, que ya sí es para todo tipo de público. A veces los hacemos más enfocados a lectoras, otros enfocados a mujeres que tienen trabajos que no les gustan, pero quieren dar el salto para dedicarse a escribir y no saben cómo. Claro, es que al final son tres grupos que tienen necesidades súper distintas. Claro, claro. O sea, no es lo mismo que te guste la literatura solo por hobby, porque quieres leer, a que quieras empezar de cero y no tienes ni idea de por dónde tirar, ¿no? A que ya seas una persona profesional y busques otras necesidades. Entonces, claro, nosotras cuidamos muchísimo que en cada uno de los encuentros asistan personas que tienen más o menos las mismas características. vale. Sí que es verdad que en los de literatas, nosotras, por ejemplo, cuando nos abrimos el Patreon, que ese es otro de los temas que también vamos a comentar, claro, nosotras nos tiramos un año pagando de nuestro bolsillo todos estos eventos. Entonces llegó un momento en el que digo, es que yo soy autónoma también, es como que no te da la vida. No te da la vida. No me daba la vida, ni el dinero, ni nada. Digo, yo puedo dedicar mi tiempo, digo, pero ya el dinero ya se ha acabado, ya no. Entonces nos abrimos un Patreon y digo, bueno, si hay dinero, con esto se hacen los encuentros. Si no hay dinero, pues tenemos que seguir recaudando fondos. Entonces es verdad que las personas que nos apoyaban, siendo totalmente sincera, económicamente, pues tenían como más privilegio, ¿no? En ese sentido, de poder asistir a todas las actividades, porque nos estaban apoyando. Algunas incluso nos escribían para decir, oye, mira, yo quiero patrocinaros, que fue así como decimos a Greta, por ejemplo, Greta Libros con Garbo. Sí. Ella vino al primer encuentro, le gustó y luego dijo, para poder estar en los siguientes, para poder repetir, porque seguimos con la premisa de que intentábamos que siempre fueran mujeres nuevas, yo os voy a patrocinar. Entonces voy a llevar libros, os voy a apoyar económicamente, os voy a ayudar incluso a organizar los encuentros. Entonces, claro, pues Patricia tenía que estar en todos los encuentros porque nos estaba ayudando a gestionarlos. Entonces, eso es un poquito como... O sea, tenemos encuentros como para todos los tipos de públicos. Y, por ejemplo, volviendo un poco con la línea que te estaba comentando antes, yo, perfil de escritora que se dedica a ello activamente... Si quiero participar, ¿soy yo quien me pongo en contacto con vosotras a través de vuestra web? ¿O cómo es la manera de poder acceder a literatas? Que luego vosotras estudiáis los perfiles para adecuarlos al grupo, pero ¿cómo puedo yo aspirar a formar parte de ese grupo? Sí. Nosotras ahora mismo el Patreon lo tenemos parado porque cuando iniciamos todo esto no éramos una ONG y desde el 9 de mayo ya nos hemos conformado. Entonces, claro, ahora ya no va a haber niveles de Patreon, lo que va a haber son niveles de asociación. Vale. Va a haber concretamente tres, uno de 3 euros, otro de 5 y otro de 10, y claramente el de 10 es el que más beneficios va a tener porque va a poder participar en absolutamente todas las actividades, tanto las públicas como las privadas. Lo que pasa es que, bueno, al final somos 2 personas, estamos abarcando muchísimas cosas, hemos organizado nuestra primera Feria del Libro y las Artes, talleres, un montonazo de cosas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que no queremos perder la salud mental por el camino, vamos poco a poco.
De hecho, ayer tuvimos una reunión para configurar todo lo que iba a ser el 2024 y yo creo que antes de que acabe el año ya os podremos decir de, bueno, estos van a ser los niveles, cada uno va a tener esta serie de beneficios, en base a lo que tú te quieras comprometer, pues te puedes inscribir a uno u a otro, teniendo en cuenta que el de 10 euros, pues lógicamente es al que vas a tener acceso a absolutamente todo. Entonces, queríamos que fueran muy accesibles, pero que también la gente se comprometiera, porque luego nos dimos cuenta que organizábamos, prácticamente todo lo que organizábamos era de carácter gratuito y las chicas que más se apuntaban luego a lo mejor no venían, te dejaban colgada por aquello de que es gratis, o nunca compartían nada. O sea, había chicas que siempre nos pedían favores y luego dices, jolín, nunca has compartido uno de nuestros posts de ninguno de nuestros eventos. Entonces, nosotras tenemos un lema. Somos una ONG cultural, estamos aquí para ayudar, pero para nosotras la solidaridad no se hace en solitario. O sea, es más importante la calidad humana que la calidad literaria. Y lo tenemos súper en cuenta. A la hora de seleccionar los perfiles, tú puedes ser la mejor escritora del mundo, que como sintamos que no tienes calidad humana, no queremos que vengas al encuentro porque para nosotras es súper importante crear climas de confianza en todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo podéis venir a los encuentros de literatas? Teniendo calidad humana, siendo personas que aparte de querer participar, pues que os comprometáis un poco con la causa del tipo que sea, o sea, desde compartir un post hasta pues, las personas que nos apoyan económicamente. Y luego en los encuentros de literatas es muy importante un segundo requisito, que es que seas profesional, es decir, que te dediques a ello al 100%, porque la gente que va precisamente esperando encontrar a mujeres que ya están involucradas al 100% en sus procesos, para tejer precisamente esos lazos de calidad profesional, ¿no?, que nosotras buscamos. El resto no, el resto son encuentros pues, más abiertos, a veces hacemos picnics silvestres para lectoras, para comentar libros, pero siempre hacemos muchísima difusión del trabajo de todas las personas que nos encontramos al otro lado de la pantalla, que hay de todos los perfiles, desde la chica que trabaja en una cafetería y acaba de sacar su primer libro, hasta la persona que lleva ya 40 años dedicándose al mundo de la literatura. Vale, voy a parar aquí un momento para preguntarte, ¿todos estos eventos que dices que hacéis de manera presencial, los hacéis solo en Madrid, en toda la geografía española? ¿Dónde están localizados? Fundamentalmente en Madrid. Tampoco llevamos tanto tiempo. Sí que es verdad que nos están pidiendo mucho que hagamos en Barcelona, que en Barcelona ya hicimos uno. Como yo tuve que ir como autora invitada por Sant Jordi, pues aproveché y hice como un cafecito con algunas de las chicas que estábamos allí para hacer los contactos y demás. Y luego nos están pidiendo mucho que hagamos en Valencia, que tenemos además compañeras allí, y en Sevilla. Vale. Pero de momento nuestros medios económicos y nuestro tiempo no nos ha dado como para desplazarnos fuera de Madrid. Alguno digital sí que hemos hecho, porque tenemos también muchas chicas de Latinoamérica, que a una la conocimos además en un encuentro de literatas, que justo coincidió que venía a Madrid y dijimos, bueno, era una autora además ya que lleva varios años dedicándose allí en Argentina y vino a un encuentro de literatas, que ahora va a volver a venir en enero. Entonces, bueno, hemos hecho, digamos, fundamentalmente físicos en Madrid, alguno digital, uno que hicimos en Barcelona y ahora cada vez nos están pidiendo más, pero claro, tenemos que hacer números, al final nuestro secretario general nos dice esto se puede, esto no, y bueno, nuestra idea es en el 2024 crecer bastante y poder abarcar, pues ya no solo con más capital económico, sino con más capital humano, porque hay muchas chicas que se están sumando al proyecto como voluntarias, que nos están diciendo, oye, yo os ayudo a repartir esto, a pegar carteles, a tal, que se agradece muchísimo también el capital humano. Claro. Bueno, me parece bien, quiero decir, al final Madrid también es un punto muy céntrico en España, tanto de trenes, autobuses, coches, quiero decir, si logísticamente tendríais que hacerlos en algún sitio, creo que Madrid es el que mejor encaja, pues vengas de donde vengas, va a resultar mucho más sencillo que si a lo mejor los hicierais en Lanzarote, por ejemplo. Así que de hecho, mi antigua socia, ella vivía en Murcia, los podcasts los grabábamos en diferido, pero claro, ella sabía que en Madrid es donde se mueve pues más cotarro y ella venía aproximadamente pues una vez al mes, cada 2 meses, porque lo teníamos más fácil a la hora de organizar las cosas. Sí. Vale. Y otra pregunta que me ha surgido con esto que comentabas, ¿qué es para ti dedicarte 100% a la profesión, a ser escritora? Quiero decir, porque yo, por ejemplo, tengo 2 libros publicados, considero que me dedico 100% a esa profesión, pero tengo otro trabajo, porque ahora mismo no me puedo mantener única y exclusivamente de la venta de 2 libros, pero para mí es dedicarme 100% a esto y me defino como escritora. ¿Qué es para vosotras? O sea, ¿dónde está la diferencia en dedicarte 100% o no?
Para nosotras dedicarte al 100% es que, aunque todavía no sea tu medio económico, pero que todo tu día estés dedicada a eso. Eso o sea, es, por vale. ejemplo, ahora mismo tenemos una compañera que tenía el año pasado una agencia de marketing que no tenía nada que ver con el mundo de la literatura, se dedica al tema de la belleza y el lifestyle y demás, y alguna vez vino a algún encuentro, pero claro, ella tenía su trabajo, Claro. y ya en septiembre decidió dejar ese trabajo y fundar una agencia de marketing literario. Entonces, para nosotras se dedica al 100% desde septiembre. Vale. Aunque todavía a día de hoy ese no sea su medio de vida, porque está tratando de construirlo. Entonces, sí que es verdad que se nota muchísimo, al menos cuando nosotras tratamos con mujeres, se nota mucho la persona que a lo mejor tiene, pues eso, es abogada o trabaja en una cafetería o trabaja en lo que sea, y luego además escribe libros el resto de su tiempo, que igual en todos los ámbitos lo hacemos con muchísima pasión y muchísima profesionalidad, pero es verdad que cuando ya te dedicas a ello al 100% y estás volcada, es otro paso. Entonces, para nosotras en los encuentros de literatas, como digo, la mayoría son privados, algunos los hemos hecho públicos, como por ejemplo el mes pasado, el 17 de octubre, se fue abierto para todo el mundo, y el 25 de mayo fue un evento de literatas que duró todo el día y también fue abierto, completamente gratuito, lo subvencionamos todas nosotras, pero intentamos generalmente que sean privados para personas que ya han dado el salto de dejar sus trabajos que no tenían que ver y ya se dedican al mundo de la literatura todo el día, todas las horas del día. Y se hablan de cosas diferentes, quiero decir, las herramientas que va a necesitar una persona que se dedica a las 24 horas del día a eso, y yo, que a lo mejor tengo que dedicar algunas horas a otro trabajo, van a ser las mismas. No sé si las conversaciones que se generan en un tipo de encuentros son encuentros diferentes. de networking. O sea, los encuentros de literatas no son encuentros donde nosotras te enseñemos a vivir del arte, son encuentros de networking. Es decir, nosotras en estos encuentros, que bueno, tenemos además colgados los vídeos con completa transparencia en Instagram para que la gente vea qué chicas han venido, de qué perfiles, pero son personas que son periodistas culturales, influencers, escritoras de renombre, personas que están dirigiendo una editorial, o sea, son personas que tienen ya perfiles profesionales un poco más elevados. Entonces, claro, las personas justo vienen a estos encuentros porque esperan encontrar mujeres más o menos con sus mismas necesidades. Entonces, luego tenemos otro tipo de encuentros, como por ejemplo lo que vamos a hacer este domingo, que es jornada de emprendimiento, donde nuestro objetivo es ayudar a esas personas que están dando el salto, que ni tienen sus trabajos, pero esperan más pronto que tarde vivir al 100% de sus libros, aprender el mismo proceso que hicimos nosotras, de hay que saber de números, de marketing, de gestión de comunidad y de networking, es otro de nuestros objetivos, pero eso ya no está enfocado a profesionales. Por ejemplo, el domingo no va a venir ninguna profesional porque ya lo han hecho. Entonces, ellas lo que buscan ya es otra cosa. Buscan hacer sinergias con chicas como ellas, que estén en su mismo nivel. Entonces, lo del domingo es para ayudar a esas personas a que den el salto, porque nos gustaría que las chicas que nos sigan, que todas tengan la posibilidad de vivir de sus sueños. Pero para poder vivir de sus sueños hay que saber en qué etapa del emprendimiento estás, porque no es lo mismo que decidas hoy empezar a gestionarlo a que ya lleves 20 años dedicándote a ello. Las necesidades son distintas. No, totalmente. Vale, sí. Vale, perfecto. Te quería preguntar también si los perfiles de la gente que está dentro de Asilvestradas, entiendo que son solo mujeres, por lo que estamos hablando. Bueno, yo es que como muchas veces siempre hablo en femenino, porque mi público es mayoritariamente femenino, no sé si estamos hablando en general en femenino o es que solo son mujeres. Son solo mujeres, ¿no? El 90% son mujeres. Y no porque nosotras hayamos hecho el sesgo, sino, o sea, yo de hecho, por ejemplo, en mis talleres de escritura como Prepius, el 90% son mujeres y yo lanzo el mensaje siempre, por favor, hombres. No, a mí me pasa igual. Tenéis que venir. Pero es verdad que, no sé por qué, es un mundo en el que las mujeres llaman a mujeres, aunque no estén excluidos los hombres. Entonces, nosotras, por ejemplo, el domingo, nuestro secretario general es un hombre y va a dar la charla de finanzas. Pero cuesta muchísimo que vengan los hombres y creo que sería bonito también tejer sinergias con ellos, aunque fundamentalmente es verdad que yo leo a mujeres, hago como ese ejercicio político porque básicamente llevo toda mi vida leyendo a hombres y entonces ahora prefiero dedicar al menos estos años de mi vida, a lo mejor en algún momento cambio, leer a todas aquellas mujeres que me he perdido durante 30 años. Bueno, nosotros aquí en Bajo el Limonero hay una semana que lanzamos estas entrevistas como la que estoy teniendo contigo y la semana siguiente es un espacio de literatura en el que con mi compañero Jero hablamos de un libro. Nosotros el ejercicio que hemos hecho es, como tú decías, pues que todos son escritoras mujeres, porque generalmente leemos a hombres. Es verdad que esta temporada
hay algunos títulos que nos apetecían o que le apetecía a Jero principalmente hablar, y a lo mejor me dijo, esta temporada voy a hablar de hombres, pero es que seguimos hablando de mujeres porque al final, no sé, es como que nos dejamos llevar por esa apetencia. ¿Tú por qué crees que hay menos hombres quizá que se involucren en la literatura desde esta manera tan transversal como esas Silvestradas, ¿no? Trabajando en las finanzas, en el marketing, de una manera tan profunda? ¿Por qué hay tan pocos hombres? Sí. Pues mira, yo esto creo que me van a linchar cuando suelte esta respuesta, pero es que es lo que pienso. Y además, mi compañera Alicia Dimet, mi antigua socia, que era 10 años mayor que yo y llevaba 20 años dedicándose al mundo editorial, lo hemos hablado muchísimo. Yo creo que es una cuestión de egos. O sea, y te voy a poner el ejemplo. Ella siempre me decía que cuando le venían escritoras para que ella les corrigiera el libro, bueno, pues todo lo que es el proceso editorial, ¿no? Dice que siempre cuando iba una mujer iba con miedo. Ay, mi librito, tal, o sea, el síndrome de la impostora, ¿no? Y en cambio ellos no querían que les cambiara ni una coma ni tal porque su libro era la hostia y estaba muy bien. Entonces ella decía, jolín, yo creo que no vienen a estos encuentros porque se piensan que ya lo saben todo. Sí. Un poco el ego, ¿no? De que ya lo saben todo, que ya tengo muchos contactos y que no necesito de nada más porque yo me sobro y me basto. Y en cambio nosotras vamos como con el miedo de no creernos suficientes. Por supuesto, esto no se puede aplicar a todo el mundo. De hecho, tenemos ninfos en las asilvestradas que son hombres a los que adoramos muchísimo y escriben genial. Pero es verdad que entre ellos generalmente tienen el ego como más subido. Históricamente nosotras tenemos un lastre de que como no se nos ha dejado publicar, aunque haga ya varios años de eso, pero todavía seguimos arrastrando ese lastre histórico. Sí. Entonces, necesitamos entre nosotras como sentirnos validadas y eso lo da muchísimo la comunidad. Yo quiero conocer a una compañera escritora que haya pasado por el mismo proceso, que me vaya a sentir comprendida. Además, tengo la constante necesidad de que nunca termino de hacerlo bien al 100% y por eso necesito estar aprendiendo constantemente. Y en cambio ellos, el ego es como, yo ya sé todo lo que tengo que saber, entonces no quiero ir a esos encuentros y además cuando ven que algo es muy femenino, o sea, nosotras no tenemos problema en asistir a un encuentro donde el 90% sean hombres, pero al revés sí se sienten incómodos. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Y esto salió en el encuentro de literatas que hicimos el mes pasado, que fue abierto, y vino el marido de una de las chicas y dijo, sí que, dice, bueno, yo soy el único hombre de la sala, éramos casi 40 personas y era el único hombre, y porque era el marido. Y dice, y sí que es verdad que generalmente a los hombres nos sentimos incómodos rodeados de mujeres. Sí, no eso yo, por ejemplo, lo he percibido en los talleres de escritura que imparto. Eso me ha sucedido. Creo que he tenido 3 hombres en total en todos los talleres y es por eso que al final trabajo la escritura creativa y la inteligencia emocional y se presupone que es un mundo de mujeres. Oye, que todos tenemos emociones y si tú eres hombre, escribes y tienes emociones, tienes tu lugar ahí. Pero es verdad que hay esa... Creo que sí que... Vamos, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar. Creo que estos espacios en los que mayoritariamente son mujeres, literatura, emociones, psicología más emocional, creo que el ego tiene ahí mucho que ver en la diferencia de géneros dentro de la gente que se inscribe. Algo que también me gustaría saber de las asilvestradas, bueno, yo creo que la gente lo hemos estado hablando con mucha normalidad, lo que es Patreon. Patreon al final es una plataforma, o yo la defino así, como una plataforma en la que tú puedes acceder a distintos servicios que, en este caso, asilvestradas. Pues por X dinero al mes tienes todas estas herramientas, por esta cantidad, estas otras. Y a más cantidad, evidentemente, más recursos, más herramientas, más disponibilidad para que la gente se ubique. ¿Qué herramientas más básicas ofrece las asilvestradas? ¿Qué es lo mínimo que ofrecéis? Nosotras cuando teníamos el Patreon, que como digo ahora lo tenemos parado, teníamos 2 niveles, uno que era únicamente por apoyarnos y luego teníamos un nivel de 5 euros en el que teníamos varias secciones. Y en esas secciones, de forma mensual, incluía un podcast en el que tratábamos algún asunto que considerábamos de actualidad literaria. De hecho, uno de los podcasts que más se escuchó fue precisamente en el de cómo vivir de escribir y nosotras contamos nuestra experiencia. Entonces, ese podcast... Claro, como tú te podías apuntar un mes sí, un mes no, ese mes se apuntó un montonazo de gente. Luego, cuando estaba mi compañera Alicia, antes de que se bajara del proyecto, ella como editora tenía una sección que se llamaba La Madriguera, que era cómo escribir una novela desde cero. Entonces, iba subiendo distintos documentos PDF redactados por ella, en los que iba, así se tiene que tratar los personajes, la verosimilitud, el tiempo verbal, iba como dando pequeñas pinceladas.
Había otra sección que era de entrevistas, que esa la llevaba yo, que como soy periodista, pues claramente tenía que llevar esa sección. Entonces, siempre tratábamos de entrevistar pues a mujeres que habíamos conocido, a veces en los encuentros de literatas, que habían escrito libros que nos resultaban interesantes y les hacíamos preguntas para que también sirvieran de modelo de inspiración a las personas que se estaban iniciando en el camino. Teníamos una parte de ejercicios de escritura creativa, porque mucha gente, es que tengo bloqueo creativo. Bueno, pues sí. Es que la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Entonces, les íbamos haciendo como distintos ejercicios. O sea, teníamos también, es que era como, al final era todo contenidos colgados en Patreon, subíamos 2 contenidos a la semana. Vale. Es decir, a lo largo del mes había como 8 recursos, que de hecho, el Patreon sigue abierto por si alguien se quiere inscribir un mes y descargarse todos los contenidos del porrón, todavía lo seguimos teniendo por ahí colgado. Pero eran como 8 recursos mensuales orientados a inspirarte, desbloquearte, saber cómo escribir, conocer a otras personas, hacer networking. También había chicas que comentaban en los comentarios. Y es que el networking para nosotras es muy importante. Es fundamental. Y luego el podcast, que era lo que más gustaba, que era pues su podcast de 1 hora en el que conversábamos y contábamos nuestra experiencia. Alicia como editora, yo como escritora. Ahora el Patreon, como digo, está parado, pero los contenidos siguen colgados, o sea que si alguien quiere tener acceso a ellos, 5 euros al mes, te descargas todos y te puedes ir si quieres o no, o si te quieres quedar todavía apoyando la causa hasta que lancemos los niveles de afiliación. Y ahora el podcast sí que es verdad que hemos hecho una colaboración con una de las chicas que conocimos en un encuentro de literatas, que es Patricia de la Calle, que acaba de lanzar un proyecto, o sea, es de estas personas que acaba de dejar su trabajo para dedicarse 100% a la escritura, que se llama Se Buscan Lectores, el proyecto. Y esta mañana justo acabamos de lanzar, a retomar el podcast, que se llama Pues a mí me gusta, y lo vamos a hacer en colaboración con ella. Vale. Vamos a intentar que sea de forma mensual. Entonces, traer invitados, ofrecer recursos, contar ella, por ejemplo, es buenísima en marketing, claramente es algo que interesa mucho. Hombre. Entonces, pues muchos de los podcasts que grabemos con ella va a dar como consejos a la hora de hecho, da una de las charlas el domingo. ¿Y este podcast va a ser en abierto? ¿También va a estar incluido en una de las opciones? Vale. Va a estar alojado en Spotify. Vale, sí. Vale. Bueno, pues voy a retomar para la gente que nos esté escuchando. Efectivamente, nos podemos meter en Patreon, seguir a las Silvestradas y por 5 euros ahí tenemos un montón de recursos. Sí, pues fíjate, un año entero. Eso es. Fíjate si recursos. O sea, que ahí lo tenemos todo, pero dentro de unos meses, o sea, de cara a 2024, sí, vais a cambiar un poco las opciones, sí, va a ser más una asociación y va a haber otros recursos, otras formas y otras formas de colaborar. Sí, porque queremos que haya también recursos que sean físicos. Vale. O sea, no solo vamos a mandar recursos, pues eso, digitales, que te ayuden a ti a saber cómo vivir de escribir, cómo vivir de tu arte, sino que queremos también que tengas pues una serie de ventajas como pues acceder a los encuentros privados de literatura, para hacer networking, si quieres participar en una de nuestras ferias o pop-ups, pues que pagues un precio súper reducido. Vale. Va a haber muchísimas ventajas. Y luego cositas que mandaremos físicamente a las casas para que la gente lo tenga. Vale, maravilloso. Bueno, a mí ya me habéis ganado. Yo no sé la gente que nos está escuchando. Yo lo tengo claro, todas las dudas que tenía en torno... Bueno, pues eso, cuando decidí, oye, pues me apetece formar parte de esto, dije, bueno, pero las dudas que me las resuelvan y ya que las escuche todo el mundo en Bajo el Limonero. Ahora voy a preguntarte a ti un poco más a nivel personal, Andrea. ¿Tú qué rutina creativa tienes? ¿O cómo es tu forma creativa de vivir el día a día? Bueno, de septiembre a junio es muy complicado sacar hueco para escribir porque al final dirijo las Silvestradas, que es lo que más tiempo me absorbe, que no gano nada con eso, lo hago de forma altruista, o sea, el único trabajo no remunerado que tengo en mi día a día. Pero luego, el otro día me preguntaba una chica, ¿y de qué vives? Entonces, porque te vemos siempre en las Silvestradas, claro, y si no ganas dinero con esto, ¿de qué vives? Digo, vivo porque todos los años publico un libro, pues claramente me da ingresos. Hago más o menos un taller de escritura terapéutica quincenal, que eso lo hago en The Social Hub. Luego también me contratan a veces para escribir en medios de comunicación, llevar lo que es el contenido creativo de distintos Instagram. Entonces tengo como varias fuentes de ingresos, ¿no? Por eso digo que de septiembre a junio me cuesta mucho sacar hueco realmente lo que es para escribir y aprovecho como a hacer como mis encierros siempre que hay, pues no sé, por ejemplo, ahora las 2 últimas semanas de diciembre voy a hacer un encierro absoluto para terminar mi novela del próximo año, que me queda, pues digamos, sí, como una tercera parte para escribirla.
y luego en julio y agosto me voy a trabajar a un coworking al pueblo, desconecto, como son 2 meses en los que no hay eventos ni hay actividad de nada, Claro. digo nada, mi día a día me dedico a escribir. Como yo digo, cuando alguien dice que tiene un bloqueo creativo, digo, te tienes que encontrar trabajando. O sea, yo siempre que no sé por dónde tirar en una novela o cómo continuar un poemario, digo, bueno, me voy a coger libros para documentarme que estén relacionados con el tema, me empapo bien la cabeza, abro la libreta o abro el ordenador y ya me pongo a escribir lo que salga, que luego mucho lo desecharé, pero te tiene que encontrar trabajando la inspiración, porque si no es imposible que vivas de escribir. O sea, al final, sí, me parece muy bien la gente que saca un libro cada 20 años, será un súper libro porque has estado 20 años escribiéndolo, pero claro, tienen que ser libros, yo les llamo los libros alimenticios, que hablamos de ello en el Patreon de las Asilvestradas. Hay libros que te tienen que dar de comer, tienen que estar bien escritos, pero te tienen que dar de comer, porque a nadie le gusta vivir debajo de un puente. Entonces, tenemos que acostumbrarnos las mujeres artistas a hablar de números y a hablar de pasta para que todo sea rentable. O sea, tampoco necesitamos mucho para vivir, pero tiene que ser rentable lo que hagamos, porque es un trabajo. Y para que sea un trabajo y dignifiquemos la profesión, tiene que comenzar por, pues eso, abrirte un Excel y saber esto sí, esto no, este libro tiene que salir cada X meses porque si no, no puedo vivir de ello. O sea, los ciclos de vida de los libros cada vez son más pequeños. Eso es verdad. Hay que hacer números. Claro, hagamos números, chicas, no os dé miedo. No, eso me parece súper importante que lo que dices. Es verdad que yo este año, por ejemplo, empecé a tomarme mucho más en serio el tema de las finanzas, a hacer cursos. De hecho, una de las entrevistadas que tuvimos aquí, creo que fue la temporada pasada, Vanessa Marreno, ella se encarga de dar un máster de tranquilidad económica porque eso, es que te tienes que enfrentar al Excel y tienes que hacer números, y hablábamos... Fíjate, en la conversación que tenía con ella yo le decía, bueno, es que claro, como yo soy escritora, y me decía, bueno, es que me hablas como si eso no fuera un trabajo. Sí. Claro, te cambia un poco el chip, es un trabajo, es un negocio, yo quiero vender libros, sí. Señores, o sea, no escribo, sí, evidentemente por el placer de la escritura, porque quiero que otros me lean y tiene muchos beneficios emocionales, pero oye, que yo también como, ¿sabes? Y pago, sí, pisos. Entonces eso sí que tenemos que quitarnos ese tabú. Totalmente, sí, totalmente. Y hay algo que también creo que es importante que tú has dicho, y es que la inspiración te tiene que pillar escribiendo, con el libro delante y con un boli en la mano, con el ordenador, lo que tú quieras. Porque es verdad que creo que también se ha idealizado mucho esa imagen, ¿no? De que te caiga del cielo. Me viene la musa a ver. Oye, bueno, sí, de repente un día tengo una idea buenísima porque ha venido la musa a ver, estoy tumbada en yoga, que esto me pasa muchas veces, estoy tumbada en la fase de relajación, no puedo dejar de pensar, pero lo que me viene son ideas buenas para cosas así creativas. Te puede pasar alguna vez, pero desde luego si no tienes el hábito, sí, de escribir, nunca va a venir, o sea, no te va a venir la idea de la nada. Entonces también desmitificar un poco esa parte tan romántica de la escritura. Sí. Habrá quien le funcione, pero creo, lo que tú dices, no es rentable esperar, claro, que te venga. Si quieres dedicar a ello, tienes que tener el hábito de escribir. Y si tienes un bloqueo creativo, que nos pasa porque llevamos ritmos, claro, frenéticos en nuestro día a día, lee libros relacionados con el tema que estés abordando, documéntate. Es que cuando la gente me dice, no, yo no me he documentado para este poemario, digo, pues yo en mis poemarios sí, porque digo, si quiero escribir sobre el desarraigo, me compro poemarios que hablen sobre el desarraigo. ¿Por qué? No porque los vaya a copiar, a imitar, ni muchísimo menos, pero necesito documentarme sobre el tema y estimular al cerebro intelectualmente, claro, para estar metida en lo que yo quiero escribir. Entonces, al menos esa es la rutina que yo sigo, y por eso soy capaz de hacer muchas cosas y sacar un libro cada año. Y libros que están bien escritos. A lo mejor no son obras mayúsculas, como la persona que se tira 20 años escribiendo un libro. Pero es que, señores, yo quiero vivir de lo que escribo. Claro. Entonces... Hombre, has hablado de poemarios y de que ahora estás en marcha con una novela. ¿Tú te sientes igual de cómoda escribiendo verso, escribiendo prosa? ¿Dónde te sientes más tú ahora mismo? Yo me siento más poeta. De hecho, el libro que he sacado recientemente, digamos que es como el salto entre la poesía y la narrativa, es un diario híbrido, pero es muy poético. O sea, el otro día tuve un encuentro con un club de lectura que se habían leído todas mi libro, y hubo una de las chicas que me dice, es que es poesía horizontal realmente tu libro. Claro. Porque cuidas mucho el lenguaje, buscas mucho la sonoridad, entonces es verdad que es narrativa, pero es muy poético. Yo me siento mucho más cómoda en la poesía porque me produce placer las palabras bonitas, y las palabras incluso, no que sean libros difíciles que digas he leído esto y no me he enterado de nada de lo que he leído, pero sí que de vez en cuando hay alguna palabra que te obliga a ir al diccionario. O sea, la gente que dice es que me aburren mucho los libros que me obligan a ir al diccionario, pues a mí me produce un placer. Y como yo creo que cada uno tiene que escribir el tipo de libro que leería, porque si no luego es muy difícil venderlo. Si escribes un libro que tú no leerías, no sé cómo lo vas a vender. Entonces yo hago libros que a mí me gustaría leer.
y me gusta que sean poéticos y que sean bonitos. Qué Sí. bueno. ¿Tienes un libro de los que has escrito, hay alguno con el que te sientas especialmente sensible en el sentido de es mi favorito? No sé si puedes elegirlo. A ver, es verdad que al final, o sea, cada año escribo un libro que tiene mucho que ver con el momento emocional que yo estoy Claro, pasando por ese momento, aunque claro. no todo lo que escriba sean cosas que me hayan pasado a mí. Entonces, a mí ahora mismo me siento mucho más conectada con La mujer que refleja Germinativa, que es mi último libro. Pero es verdad que a nivel sentimental me escoció mucho más escribir el del año pasado, La mujer que brota. Sobre todo un capítulo porque era una parte de mi vida que mi mente había borrado y que al tener que rescatarla, había recuerdos que yo no me acordaba, y valga la redundancia, y tuve que volver a terapia, de hecho, Claro. para curar esa heridita que no había sanado en su momento. Pero yo ahora me siento muy identificada con Germinativa y te voy a decir por qué. Hay un debate, hablando, ¿no?, de los prejuicios de la escritura, del tema tabú, que siempre se dice que los poetas solo sabemos hablar desde la herida. Entonces, haciendo yo un análisis, digo, es verdad, digo, yo solo escribo cuando estoy mal. Y el año pasado, cuando yo comencé a escribir Germinativa, es un libro que yo lo he escrito estando muy bien, sintiéndome muy, muy bien. Entonces era como hacer ese reto de ¿soy capaz de escribir bien estando bien? Digo, porque tampoco me quiero condenar toda la vida a escribir buenos libros estando mal. O sea, Es un cosa de mi salud verdadero mental. reto, es un verdadero reto porque es Un verdad verdadero que reto. en cuanto... Y creo que eso, que con la poesía sucede más, porque es verdad que con la novela creo que te permite estar en distintos lugares emocionales. Siempre se escribe mucho mejor cuando tienes un momento de introspección, evidentemente, Sí, pero es verdad que la poesía normalmente exige mucho más de ese dolorcito, ¿no? sí. Entonces, bueno, me parece un gran reto. Luego dejaré para la gente que nos esté escuchando en la descripción los títulos, el perfil de Andrea, el perfil de Silvia Estradas, así que todos estos nombres, títulos que están surgiendo los vais a poder encontrar en la descripción, así que no os preocupéis. Hay algo que me gusta mucho tratar en estas conversaciones, que también tengo para aprender yo, aparte de para resolver dudas, como es el caso, para aprender. Y es qué frustraciones te ha generado las asilvestradas o durante este camino, y sobre Sí. todo y más importante, qué herramientas o mecanismos tienes tú para lidiar con la frustración. Pues mira, yo creo que lo que más dolorcito me ha producido en las asilvestradas ha sido el tema de, digo, jolín, es un proyecto solidario al que yo le estoy invirtiendo mi tiempo porque quiero, porque creo que, o sea, ya de una forma egoísta, creo que si yo convierto este mundo en un lugar un poquito más agradable, yo voy a ser más feliz. Sí. Entonces ya incluso hay un trasfondo egoísta. Creo que hacer el bien nos hace el bien a la persona que lo todos. procura, ¿no? Entonces yo con ese pensamiento pensaba que me iba a encontrar con gente mucho más generosa. Y luego te das cuenta de... A mí me produce mucho dolorcito cuando a lo mejor nos escriben chicas que sí, que necesitan ayuda, pero que solo piden, Ya, y ya, luego son incapaces a lo mejor ya, de compartir algo que haya escrito una compañera, ya. o si estamos organizando un evento, ayudarnos con la difusión, pero luego sí que quieren que les ayudemos con otras Sí. muchísimas cosas. Entonces, a mí en las asilvestradas, puesto que es un proyecto solidario, a mí me produce mucha frustración y mucho dolor encontrarme con gente que no lo es. Estoy de ¿Cómo he acuerdo. aprendido a gestionarlo? Pues estoy aprendiendo, porque yo el año pasado me pasaron muchísimas cosas, tuve muchísimo estrés, estuve trabajando, para que te hagas una idea, de lunes a domingo 12 horas al día, y la mayor parte de esas horas eran en un proyecto que ni siquiera me estaba dando dinero, y además me encontraba con personas que eran egoístas, entonces me planteé un momento hasta qué punto Es me merecía agotador. la pena. O sea, acabé enfermándome a nivel mental. Entonces, a mí ahora, por ejemplo, he aprendido a poner límites. Mi día de descanso es mi día de descanso, y si algo no me cuadra, digo que no. O sea, este año me han llegado a hacer propuestas que a lo mejor de primeras he dicho que sí, y a 3 días de a lo mejor realizar ese evento, si me han cambiado las condiciones o he visto que era a costa de mi salud mental, digo, mira, no voy a participar. O sea, que no os dé miedo poner límites. Claro, alcanzar el equilibrio, lo que tú decías, entre priorizarse y ser egoísta es difícil. A veces no encontramos la línea, ¿no? Eso tiene que ser un proceso de autocrítica y de reflexión. Pero es verdad que yo la frustración la manejo, como diría Patricia de la Calle, procurándome paz a mí misma. O sea, sabiendo que yo puedo controlar, lo único que puedo controlar es a mí misma, y en el momento en el que empiezo a ver que tengo niveles de estrés muy altos, digo, no, me voy a procurar paz, me voy a apagar el teléfono. Este año estoy empezando a hacer actividades. Yo el año pasado no tenía tiempo ni de pintarme las uñas, por ejemplo. Es que me abandoné por completo. Qué locura. Entonces, procurarnos momentos de cosas que nos diviertan, que es un poco el podcast que hemos retomado de Pues a mí me gusta. Bueno. La primera pregunta que lanzamos es: ¿cuántas de las cosas que hacéis en vuestro día a día son únicamente por diversión? Porque a veces quedas a tomar un café porque quiero hacer este contacto de networking, o me apunto a esta clase porque es bueno para mi trabajo. O sea, al final no trabajas 8 horas, estás trabajando muchas más. Muchas más. Entonces,
hacer cosas únicamente por diversión. Esa es la mejor forma en la que yo estoy controlando el tema de la frustración. Y creo que voy por el buen camino porque lo estoy gestionando bastante bien. No, me parece muy importante. Hay dos cosas que has dicho y una es aprender a decir no. Así que valoro mucho más tu sí a esta entrevista, por ejemplo. Aprender a decir no a cosas que... Es que, claro, yo creo también que cuando estás empezando o no empezando, cuando tienes establecido ya un negocio, muchas veces decimos que sí simplemente por la visibilidad, porque creemos que es bueno, porque a esta persona no le puedo decir que no, porque luego si no me va a deber un favor. No, por favor, vamos a decir no por nuestra salud mental, que no todo se lo lleve esto. Si una persona, si tú no aceptas mi no y te vas a enfadar conmigo, oye, el problema ya no lo tengo yo, de verdad. Entonces no tenías que trabajar con esa persona. Eso es, o sea, eso es importante que... Sí, yo tengo amigas que a veces les invito a cosas, eventos y tal, y me dicen, mira, no puedo ir porque es mi hora del gimnasio. Una me puso una vez, es que me tengo que echar la siesta. Y yo, de puta madre. Ole tú, ole tú. Que conmigo no tenéis que poner excusas. Sí, porque ojalá como sociedad avanzáramos y maduráramos hasta ese punto en el que el descanso y el ejercicio físico sean también prioritarios. Y yo os voy a dar un consejo de una cosa que yo hago. Al menos me viene muy bien. Cuando a mí me proponen cosas, yo generalmente, salvo que lo tenga clarísimo, pero generalmente no digo nunca ni que sí ni que no. Digo, me lo voy a pensar. Porque entonces quiero tener como 2 días para mirar realmente, digo, vale, esta es mi agenda, este es el tiempo que yo tengo, teniendo en cuenta que tengo que descansar y tengo que hacer ejercicio y tengo que divertirme. Y ahora voy a priorizar. En este tiempo que yo tengo, si tengo 8 horas y estas son las cosas que tengo, cuánto me ocupa cada una y cómo las voy a poner en la agenda. Y las que no entren en ese tiempo les digo, mira, lamentándolo mucho, no, ya se veré si lo hacemos, si se pospone, lo que sea. Me encanta. Pero no digáis nunca ni que sí ni que no. Es que es eso. Porque analizarlo yo creo que te ayuda a tomar muy buenas decisiones. Totalmente, o sea, estoy completamente de acuerdo en eso, que para eso también tienes que hacer un autoanálisis y ponerte y tener un autoconcepto claro tuyo y definido. Y eso es un camino y hay que aprender y evidentemente habrá veces en las que te salga bien y otras en las que te salga mal. Se aprende a golpes. Efectivamente. No bueno, ahora has hecho famosa una frase que solté en un encuentro de literatas que digo, qué vergüenza que vaya a pasar a la historia por esta frase, porque es las cacas son abono. Sí. Básicamente es, las mujeres artistas tenemos mucho miedo a equivocarnos, somos muy autoexigentes, muy perfeccionistas. Y yo, chicas, no tengáis miedo a equivocaros, a hacer el ridículo, a que vuestro primer libro sea una caca, porque gracias a esa caca hoy escribes mucho mejor. Totalmente. O sea, tenemos toda la vida para aprender, no solo a trabajar, sino a gestionar relaciones, a gestionar nuestra frustración. Entonces, esas cacas que cometemos, no pasa nada. Quitémonos esa frustración. El otro día me escribió una amiga y dice, acabo de sacar mi primera novela y ya he visto 2 erratas. Y yo, tía, qué guay, son como los lunares que tenemos o las cicatrices. No pasa nada, mientras el libro esté bien, o sea, no nos preocupemos por las erratas. Hombre, si todo el libro está lleno, pues ya es otra cosa, pero por 3 erratas en una novela, no sé cómo decirte. No, y que además, algo de lo que hemos hablado antes es que las musas nos tienen que pillar con el libro, con la hoja delante, o sea, y hay algo que también yo he aprendido, por ejemplo, con el podcast. Hay que hacer, no puedes esperar a tenerlo todo perfecto para ejecutar, porque si no, nunca hacer las cosas. O sea, a mí hay muchas cosas que todavía tengo que aprender de podcast para mejorar el sonido, para la edición y tal, pero el podcast está bien, se entiende, las conversaciones pueden ir fluyendo, voy aprendiendo durante el camino. No esperemos a tener todos los recursos, a tener todas las herramientas, porque si no, no te mueves, o sea... Y qué bello es el aprendizaje. Hombre. O sea, tenemos que disfrutar de los aprendizajes. Yo tengo un amigo que es escritor, vive al 100% de escribir, porque es que además lo peta, el libro que sale, bueno, su último libro salió hace como 3 años y sigue vendiendo muchísimo. Y él siempre dice, a torear se aprende toreando. Dice, no, exactamente lo que has dicho tú. Tú te lanzas, lo haces lo mejor que puedes con los recursos que tienes en ese momento y ya irás aprendiendo. Eso es. Y no pasa nada. Esa es otra de las frases que yo les digo siempre a mis chicas. No pasa nada. A que te quedas a gusto cuando te das cuenta de que no pasa nada. Digo, pues ya está. Digo, además, luego, digo, yo soy muy fan de Ana, la de Tejas Verdes, que es la persona más patosa del mundo. Digo, o sea, ojalá llegue a los 80 años y diga, qué meteduras de pata tenía yo con 20 o con 30 y luego te ríes. Y eso también sirve de caldo de cultivo para nuestros escritos. Entonces, las meteduras de pata nos sirven incluso para escribir. Entonces, no pasa nada, de verdad. Tenemos toda la vida para aprender y qué bello, porque si lo supiéramos ya todo, no tendría ningún tipo de sentido. Se te acaba la creatividad. Sin curiosidad, sin errores, tal, hasta luego creatividad, de ahí florece, sí. ¿No? Un poco también vinculándolo con las asilvestradas, esas florecillas yo creo que crecen de todo esto que acabamos de comentar. Voy a comentarte algo que hacemos siempre en Bajo el Limonero, y es que yo a las entrevistadas que tengo
a la justo anterior a ti, que no me acuerdo quién era, Laura Falcó, me parece que fue, Laura Falcó, ella me deja una pregunta para ti, sin saber que tú vas a ser la siguiente persona a la que yo voy a entrevistar ni nada. Así que yo ahora te voy a hacer la pregunta que Laura me lanzó para ti. Pero también quiero que tú me des una pregunta para la próxima entrevistada, que no sabemos... La tengo muy clara. Fenomenal. Pues primero dime tu pregunta y ahora te hago la tuya. ¿Qué pregunta le hacemos a la siguiente? ¿Qué es lo último que has hecho solo por diversión? Vale. Me parece más una pregunta muy interesante que yo también me voy a responder a mí misma. Vale, pues mira, la pregunta que Laura dejó para ti es... Laura Falcó es una periodista del mundo del misterio, con ella estuve hablando mucho acerca de temas más paranormales, además grabamos el Día de Todos los Santos y eso es todo como muy místico. Y la pregunta que me hizo para ti es que nos contaras un momento misterioso o inexplicable que hayas vivido. Puede ser algo paranormal, pero también nosotras hablábamos mucho de que lo misterioso a veces se encuentra en una sincronicidad, en que alguien te diga, oye, he soñado contigo esto, cosas así, algo que sea misterioso, inexplicable, paranormal que te haya sucedido. Pues mira, te voy a decir una cosa que me pasa de forma habitual cuando estoy muy, muy, muy estresada y tengo cierto escozor en el corazón, pero a lo mejor no sé por qué. O sea, mi corazón está preocupado, pero yo mentalmente todavía no sé por qué. Vale. Esas preocupaciones se me manifiestan en los sueños y yo sueño que tengo un problema y lo resuelvo. A lo mejor cuando tengo cierta desconfianza hacia una persona y tal y digo, pero no sé por qué, yo sueño exactamente qué es lo que me pasa con esa persona y luego siempre se cumple en la realidad. Entonces muchas veces encuentro respuestas soñando. Qué bueno. Incluso a veces se reproducen situaciones que todavía no se han dado en el futuro y se acaban dando a los días o a las semanas. O sea, que es como en mis sueños, no sé si me estoy haciendo entender. Sí, pero... Es como si me avisaran, ¿no? Dentro de, te estás cociendo el corazón, tienes una preocupación que todavía no sabes por qué, esta persona no te termina de encajar y luego resulta que sueño que a lo mejor esa persona me hace X putada. Y a los días o las semanas se reproduce exactamente igual lo que he soñado. Y tú no te vas a dormir pensando en esa persona, sino que de repente ese sueño aparece. ¡Qué bueno! No. De hecho, a veces son cosas que es como cuando el otro día me decía una amiga, dice, es que a veces estoy triste y no sé por qué. Entonces, escribiendo, resulta que descubro el porqué de esas cosas. Bueno, pues yo lo descubro soñando. Qué bueno, bueno, pues sí. Tengo una amiga que me hace la broma y me dice que tengo sueños de drogadicta, porque son sueños muy raros, luego además a veces premonitorios de cosas, digo, pues no sé, pero la verdad es que son muy útiles en mi día a día porque me ahorro muchísimos disgustos. No, y que estás conectada, lo que pasa es que durante el día no tienes tiempo para que el cerebro te avise y dice, bueno, mira, ahora que pillo a la chica durmiendo, pues voy a ver si le mando el mensajito. Yo creo que es un poco eso. Vale, pues bueno, Andrea, te voy a ir despidiendo ya con la última pregunta de Bajo el Limonero para agradecerte todo este tiempo que hemos estado charlando. A mí, desde luego, me has resuelto muchas dudas. Me quedo con muchas ganas de seguir indagando en las silvestradas y formaré parte de ello, vamos, estoy completamente segura y ojalá que mucha gente que nos escuche también. Así que la última pregunta que me gusta hacer es, bueno, quiero llevarte a un limonero. Vale. Puede ser en el lugar en el que tú quieras, si tienes algún campito, alguna casa que te guste especialmente, pues que te imagines que estás ahí bajo un limonero y me gustaría que me dijeras con qué persona estarías. Puede ser una persona que esté viva, que esté muerta, que conozcas, que no conozcas, da igual, con qué persona estarías y de qué te gustaría estar hablando. Pues mira, bueno, te voy a confesar ahora al final del capítulo del programa, ¿por qué te dije que sí al podcast? Porque es que yo quiero en algún momento de mi vida vivir en el campo y mi casa tiene que tener un limonero. ¡Qué bonito! Entonces, cuando me escribiste fue como, esto es una señal, le tengo que decir que sí. ¡Qué bien! Y yo muchas veces me imagino, tengo como súper visualizada esa casa, además es una casa muy parecida a la que yo me imagino que tenía May Sarton. Me encantaría estar debajo de un limonero con uno de mis personajes literarios favoritos, que es Elizabeth Bennet, de Orgullo y Prejuicio, porque es como lo máximo a lo que yo aspiro a ser en esta vida como mujer. Me parece que reúne todos los requisitos. Entonces, me encantaría hablar con ella de literatura, de salseos, no sé, o sea, le preguntaría por el señor Darcy, por qué tardó tanto tiempo en decirle que no, que ella con lo inteligente que es, cómo no se dio cuenta de que era una buena persona y tardó tantísimo tiempo. Bueno. O sea, me gustaría tener una conversación con ella como si fuéramos amigas de toda la vida y, sobre todo, más que tener una conversación, escucharla. Porque ya digo que como personaje literario es como lo máximo a lo que yo aspiro a ser en esta vida. Ana, la de Tejas Verdes, es lo máximo a lo que yo aspiraba a ser cuando era niña y Elizabeth Bennet es como la evolución madura, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría.
Bueno, pues nos quedamos contigo, con tu charla, con esta divagación acerca de literatura, de la vida, bajo ese limonero. Te agradezco muchísimo tu sí, el aprendizaje que se ha colado aquí en esta conversación. Siempre lo digo, creo que de cualquier tema del que hablo con las distintas mujeres que pasáis por aquí, siempre hay pildoritas y herramientas que estoy completamente segura de que si a alguien le resuena las asilvestradas y de lo que estamos hablando, va a encontrar una pildorita que la va a hacer moverse. Yo es a lo que aspiro, que todas estas conversaciones generen un movimiento. Así que gracias por todo lo que puede generar esta charla, por tu sí, por este rato conmigo, la verdad. No, gracias a ti por haberme invitado porque, bueno, es que además el nombre me encantaba del podcast. Sé además que has entrevistado a alguna compañera mía y, bueno, ya lo último que me falta decirte es que Las Asilvestradas es tu casa, que te abrimos los brazos completamente y que ojalá que algún día puedas estar en Madrid y nos tomemos un cafecito y vengas a alguno de nuestros encuentros de literatas que yo creo que te van a gustar mucho. Lo haré seguro y de verdad que espero encontrarme con mucha gente que haya escuchado esto y me diga, estoy aquí porque escuché la conversación contigo. Eso me encantaría, la verdad. Seguro que sí, ojalá. Seguro que sí, porque yo cuando lo subo en las redes voy a decir, digo, escuchadlo, digo, porque hemos dado muchas pildoritas y muchas cositas interesantes. Sí. Pues muchísimas gracias, Andrea, de verdad, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, un besazo enorme. Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y como tal me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y sobre todo también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional, sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón, en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí Bajo el Limonero. Thank you.